perspectiva de Max, uno de los creadores gráficos más representativos de la escena española desde sus inicios, con un marcado momento en los años 80 en el que se da un cambio, se consolida un proceso de cambio en España, del cual muchos creadores son parte muy activa, y Max como un representante muy destacado. No voy a extenderme mucho porque voy a dejar las palabras a mis acompañantes, a los que voy a presentar en este momento. Por una parte tenemos, por supuesto, a Max, al creador de la exposición. Tenemos a la curadora de la exposición, Marta Sierra, y representando al Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, que es el museo en el cual esta exposición estuvo mostrándose antes de venir a México, y que es una de las instituciones productoras, su director, que es Javier Varela. Les quiero dar la bienvenida y las gracias por el esfuerzo, por el interés, y no solo por esta exposición, sino por la labor de muchos años trabajando con la ilustración, con la edición gráfica, con esta rama de las artes que tiene tanta repercusión social y tanta inmediatez y tantas vías de manifestación, y por lo tanto tanta repercusión. Esta exposición la estamos enmarcando como una de las actividades más destacadas del tercer encuentro de edición gráfica que organizamos en este centro cultural, en el que queremos poner en valor la edición gráfica como medio de comunicación, como medio de representación del mundo, como industria cultural fundamental, y con el objetivo de contribuir a su desarrollo, contribuir a su profesionalización y contribuir a su dignificación y su difusión. Solo quiero recordarles, antes de ceder la palabra tanto a Max como a Vicente, en el encuentro vamos a tener mesas redondas, conferencias, vamos a tener como novedad este año la celebración del Festocómic, el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, en el que tendremos actividades para niños, presentaciones editoriales, la presencia de muchos artistas y creadores. Vamos a tener también una revisión de portafolios por parte de Marvel Comics, así que quedan todos y todas invitadas e invitados a este encuentro y a este largo proceso en el que la creación gráfica va a ser la protagonista. Y nuevamente agradecerles la presencia y cedo la palabra. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional, bueno, ahora se llama AECID, cambia de vez en cuando los nombres según cambian las administraciones, por albergar esta exposición y por haber rehabilitado este centro magnífico que me ha sorprendido al conocerlo. Yo conocía ya la Ciudad de México, pero no había estado nunca aquí, y verdaderamente España y la AECID ha hecho una formidable labor de reconstrucción, de restauración y una labor arqueológica notable. Gracias, por tanto, a la Agencia de Cooperación y a sus profesionales. Hoy me he visto metido en un atasco formidable. Cuando regresaba de la Biblioteca Nacional al Paseo de la Reforma he estado cerca de hora y media metido en un taxi. Como no tenía otra cosa que hacer, escribí alguna nota acerca de lo que tenía que decir esta noche. Max sabe que, y él lo ha elegido así, el título de la exposición, Panóptica, que es que lo ve todo. El título se inspira, pero yo creo que con una intención diametralmente contraria a la del creador, que fue un utilitarista inglés del siglo XIX, Jeremy Bentham. Escribió una célebre obra, El Panóptico,
Y digo con una intención diametralmente opuesta a la de Marx, porque la intención de Bentham era crear prisiones modelo, es decir, las prisiones, esas prisiones que se extendieron por Europa y por parte del mundo, con un centro donde se coloca el ojo que todo lo ve y brazos que eran las distintas galerías. Esta metáfora del panóptico además ocupó a un conocido filósofo francés, a Michel Foucault, al hacer su obra Vigilar y Castigar, y lo puso como ejemplo de lo que él llamaba las disciplinas del cuerpo en la Europa burguesa del siglo XIX y XX. Yo creo que la imagen o la intención de Marx tengo para mí que es exactamente contraria, aunque se inspire en el nombre a la que inspiraba a la del creador del panóptico. Para los espectadores y asistentes no mexicanos, quizás sería bueno, en fin, es siempre complicado hacer de exégeta cuando está el artista presente, pero como tiene la última palabra, estoy convencido que me corregirá al final. Hay una diferencia, Marx y yo pensaba que nos llevamos muy pocos años, él es muy pocos años menor que yo, pero hay una cesura en la historia española que es la del año 77, por poner una fecha. Y es la fecha en que, en fin, entre el 75 y el 77, entre la muerte del general Franco y la recuperación de la democracia, hay una diferencia entre lo que yo llamaría generación del 70, a la que, en fin, con todas las salvedades, esto de generaciones son etiquetas cómodas, no quiere decir que todos los que nacieron o todos los que llegaron a la vida pública en esos años sean iguales, pero bueno, vienen a ser etiquetas para clasificar las cosas. Entre la generación del 70, que fuimos los que vivimos de manera más, en fin, más intensa los últimos años de la dictadura franquista, y la generación de los 80, que aunque iniciara su actividad profesional y artística, como es el caso de Marx a finales de los 70, en fin, yo lo conocí con el Víbora, con aquel cómic un tanto salvaje, y hay una diferencia importante. Si para mi generación pienso yo que es una generación muy politizada y que tiene una visión, una preferencia por lo público y tiene una visión de la política muy centrada en el Estado, en los partidos políticos, la generación de los 70 tiene unas influencias intelectuales muy, en fin, un tanto, bien, es los años de oro de la influencia del marxismo, por ejemplo, no solo en la cultura española, sino en otros países de Europa occidental. Una actitud, digamos, de un racionalismo un tanto estricto. Yo creo que la generación de los 80 es la generación que llega a la vida una vez superada la losa del general Franco, la losa de la dictadura, la losa de 40 años, y aparece con una actitud mucho más lúdica, mucho más atenta a la vida privada que la pública, sin querer eso decir que son indiferentes a lo público. Se dan en ellos, sin duda, y yo creo que en la obra de Marx está, actitudes ácratas, y a mí me parece que es una actitud verdaderamente saludable, sobre todo visto el cariz que va tomando la política profesional, que ha tomado ya desde hace tiempo. Es la generación que descubre el underground norteamericano. Es también una generación, por qué no decirlo, con esas actitudes ácratas, también propicia cierto misticismo intelectual. Aparece entre los clásicos estos que aparecen de Marx, y tiene la honradez de confesar cuáles son sus clásicos. Aparecen algunos que podrían enmarcarse en esa corriente. Digamos que es la generación de la contracultura. Hablamos de él, me parece, en Valencia, de Theodor Roszak, que ha muerto recientemente, además murió hace muy poco, autor de un célebre libro que se llama precisamente así, El nacimiento de la contracultura. El MUBIM, el museo que tengo el gusto de dirigir, y verdaderamente es un gusto dirigir un museo como el mío, yo me lo paso muy bien, ha cultivado mucho, digamos, la ilustración. Se llama de la ilustración, pero en realidad, en sentido estricto, es un museo que cultiva mucho la ilustración gráfica, el cartel, el cómic, que lo ha tratado como formas de arte, aquello que decía Walter Benjamin, formas de arte en una época en que el arte puede ser reproducido por medios mecánicos de forma infinita. En esta exposición podremos ver desde ese primer Max, desde ese Max del Víbora, hasta obras suyas mucho más coloreadas, mucho más elaboradas. Tengo para mí que ha habido un refinamiento, evidentemente, uno se hace mayor y crece, un refinamiento estético y un ahondamiento en la calidad estética de la obra de Max,
Su obra reciente en el país, y lo comentábamos hace un momento, viene a ser un comentario, sus viñetas dominicales, un comentario verdaderamente inteligente de lo que pasa en España. El ilustrador, el dibujante, el artista no es simplemente eso, sino que es un intérprete de lo que pasa, y las últimas viñetas de Max yo creo que van en ese sentido de la interpretación. El ilustrador, el artista como intérprete. Es un placer por fin estar aquí esta noche con ustedes, estar con Max, estar con la comisaria Marta, que ha hecho una formidable labor, y espero que ustedes disfruten con la exposición y con la presencia de Max entre ustedes, porque se va a quedar unos días. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, para mí es realmente un placer que me hayan brindado la posibilidad de exponer mi obra aquí, en el Centro Cultural de España, en México. Llevaba muchos años soñando con visitar México y por fin he podido hacerlo. Y además, en el Día de Muertos, o en los aledaños del Día de Muertos, porque precisamente una de las obsesiones que recorre mi obra es la de la muerte. Ya verán, están las paredes llenas de calaveras, huesos, muertos, y yo creo que me la tomo también con humor, como se la toman ustedes, ¿no? Creo que es la única manera posible de tomárselo. Es siempre muy difícil hacer o idear una exposición retrospectiva de manera que pueda ser didáctica y explicar al espectador lo que es la obra que uno ha hecho durante más de 30 años de trabajo, ¿no? A mí se me hizo muy complicado. La curadora de la exposición, Marta Sierra, me echó una buena mano en esa, porque uno siempre carece de la perspectiva suficiente, ¿no? Sin embargo, yo sí que tenía en mente un problema que a mí me resulta muy acuciante, quería solucionarlo con esta exposición. Yo soy un autor de cómic atípico en el sentido de que mi carrera en el cómic no ha sido lineal, como lo es la mayoría de los autores. Yo me he dedicado a ir haciendo zigzags, meandros, yéndome de aquí para allá, de allá para acá, luego cambiando otra vez, luego probando otra cosa, de tal suerte que al final mi carrera es como una especie de laberinto extraño, donde los recién llegados es muy fácil que se pierdan, ¿no? Entonces, mi principal preocupación era ordenar todo mi trabajo de tal manera que quedara claro lo único que yo tengo claro sobre mi trabajo, y es que hay una coherencia. A pesar de todos esos cambios y caminos diversos y tal, hay un hilo desde el principio del año 73 hasta ahora mismo que yo creo que es único, y ese hilo que es el hilo que brota de mí, simplemente, ¿no? Espero que eso haya podido quedar meridianamente claro. Ustedes juzgarán, y nada más, agradecerles su presencia en la inauguración, agradecer a Javier Varela, director del MUBIN, que me brindaran la ocasión de producir la exposición, y por supuesto a Marta, el cariño que ha puesto en ello, el cariño y el esfuerzo tremendos que ha puesto en ello, y al Centro Cultural de España en México. De nuevo, gracias por brindarme la ocasión de mostrar mi trabajo aquí y de traerme aquí. Muchas gracias. Perdón, y también al Instituto Ramon Llull de Cataluña, que ha patrocinado también la exposición. Muchas gracias. Pues nuevamente bienvenidos, disfruten de la exposición y después nos vemos arriba para conversar un poco más distendidamente. Pasen y vean. Lo suyo sería entrar